Buenas, estimados participantes. Aquí estamos otra vez con el tema, ¿no?, de instrumentos para la modernización del sector público. Ahora vamos a ver un tema particular que se denomina la nueva gestión pública. Acuérdense que lo primero que hemos visto es justamente la administración pública en el Perú. Después, el anterior tema ha sido de las deficiencias que se observan en la administración pública de nuestro país, y ahora vamos a continuar con el tema de la nueva gestión pública. Bueno, aquí vemos el entorno de la gestión pública, ¿no?, y este diagrama detallado, ¿no?, vemos que siempre se van a dar cambios, ¿no?, en el entorno de la gestión pública, por ejemplo, cambios de tendencias económicas, tecnológicas, políticas, entorno internacional, la sociedad y sus miembros, etcétera, una serie de cambios en el macroentorno, ¿okay?, es decir, en el exterior. Y dentro de la organización o dentro del sector público también van a haber cambios, ¿no?, diferentes. Por ejemplo, una región, la situación económica regional, el marco normativo, la situación social, ¿no? Todo esto genera también, ¿no?, una intervención del gerente público, ¿no?, del servidor público, del funcionario público. Es decir, en este esquema nosotros podemos observar que como la gestión pública está sujeta, ¿no?, a diferentes factores del entorno y del entorno, que hacen que la gestión pública de por sí, ¿no?, busque formas para poder batallar frente a estas situaciones nuevas, ¿no? Aquí vemos otro esquema. Vemos que siempre se van a dar, digamos, justamente problemas, ¿no?, aquí, como hemos visto, por ejemplo, pero en este caso, hablando de gestión pública, ¿no?, aquí vemos los cambios que se tienen que dar normalmente dentro del entorno, ¿no?, que son externos. Estos cambios a veces son cambios que el mismo país, el sector público o sus entidades no pueden, digamos, manejarlos, porque vienen de otras latitudes, de otras fuentes, y estos cambios, digamos, generan que la gestión pública tenga una respuesta, ¿no? Entonces, pero esta respuesta muchas veces es inadecuada, ¿no?, en la actualidad, a falta de credibilidad, ¿no?, y se genera una crisis de gobernabilidad. Por ejemplo, en este periodo, hace poco, con el gobierno del PPK, como ustedes pueden observar, hasta el mismo presidente, ¿no?, fue destronado, si es la palabra. ¿Por qué? Porque, ¿no?, lamentablemente, pues, hubo una crisis de gobernabilidad, ¿no?, por la falta de transparencia, ¿no?, la falta de ética, y eso todavía sigue su curso legal. Entonces, todo eso trae a que el Estado se reforme, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, como está, ya no da, digamos, algo positivo para el bienestar de una población. Por lo tanto, es una reforma del Estado. Es decir, se saca un presidente y así se va a quedar. No, se tiene que elegir otro presidente y ese seguirá el camino, ¿no?, de su antecesor, pero con ciertas reformas como se están dando ahora, ¿no? Entonces, lógicamente, que eso también conlleva, digamos, tenemos hasta limitaciones con el Congreso, ¿no? Entonces, pero se busca en situaciones normales, digamos, que esta reforma del Estado provoque una modernización del Estado, ¿no? Y esta modernización que sea eficiente y eficaz, es decir, con una modernización que utilice mejor los recursos y una modernización
que cumpla con las metas de bienestar para la población, ¿no? Reformando todas las instituciones. Entonces, y obteniendo soluciones a los problemas distintos del país. Entonces vemos que en la realidad estos esquemas se aplican, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro. Gestión pública como ejercicio del gobierno. Acá vemos que hay grupos de interés por todo lado, ¿no? Por lo tanto, el programa, tiene que haber programas de gobierno por, digamos, si nosotros vemos ahorita, ¿no? Las cuestiones, digamos, si nosotros hablamos del gobierno, hablamos, digamos, también de que están sujetos a cambios normalmente, ¿no? Como en todos los países, a elecciones, la mayor parte de los países son democráticos, por lo tanto tienen que elegir sus propias fuerzas, ¿no? Que gobernarán. Entonces cada uno tiene sus propios intereses. Eso es positivo. A ver, en nuestro país es menos positivo que en otros porque lamentablemente hay bastantes fuerzas dispares. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pocas fuerzas, ¿no? Están los republicanos, están los demócratas y uno que otro que por ahí tenga millones de dólares y pueda, pues, accionar su aparato político por sí solo. En cambio, en nuestro país sí hay varias fuerzas políticas. Entonces, esa dispersión origina intereses y que no se alineen, digamos, los objetivos principales para mejorar, digamos, la situación del país. Pero, aún que hubiera esa dispersión que les explico, debe haber justamente un consenso de que, ¿no?, nuestro país tiene que cumplir, ¿no?, con su mandato importante, que es mejorar, digamos, a través de sus diferentes servicios, ¿no?, la economía de la población, el status quo de la población, su situación en general, su bienestar. Es importantísimo que nosotros tengamos como referencia lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, entonces, cada digamos, programa de gobierno que justamente planea o logra el gobierno, tiene su plan de desarrollo, ¿no? Plan de desarrollo del país, ¿no? Por eso que normalmente cuando se postula, se le dice a alguna agrupación política: oye, presenta tu programa, ¿no?, como partido, ¿qué es lo que quieres tú para el país? Y en virtud de eso se supone que los que van a votar tienen que leer eso y ver si están de acuerdo o no con esa, digamos, con ese plan o no, ¿no? Entonces, eso sí, habría que ustedes verlo antes de poder votar. Y todo eso tiene justamente que establecerse en base a indicadores de seguimiento, ¿no? Ahora bien, hablamos, por ejemplo, de reforma, como hemos visto anteriormente. Las reformas, ¿no?, ¿cómo se dan? Las reformas se dan, ¿no?, como resultado, digamos, de que en una realidad determinada se verifica y se evalúa de que hay, digamos, brechas. Y esas brechas no logran, digamos, hacer que el gobierno de turno pueda, a través de sus distintas políticas públicas, ¿no?, planes, presupuestos, ¿no?, poder alcanzar las metas y objetivos, digamos, del país, como país, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, sabemos que las reformas estructurales, digamos, se dan como una reforma amplia, ¿no?, dentro de un país. Entonces, nosotros también hemos pasado por varias reformas. Por ejemplo, en Latinoamérica, digamos, en la década de 80, como lo explico, reformas, digamos, estructurales de un país, digamos, y sobre todo a inicio de los 90 también tuvimos programas de privatización, ¿no? Entonces, y eso
busca atender, ¿no? Atender, digamos, a los países, ¿no? Para que puedan, ¿no? A través de esa reforma mejorar, modernizar su sector público. De tal manera que el engranaje público pueda, a través de sus distintas intervenciones, ¿no? Prestar bienes y servicios de calidad a sus ciudadanos. Ese es básicamente lo que se propende, ¿no? Alcanzar dentro, digamos, de lo que se concibe como, digamos, dentro de lo que el Estado busca a través de su gobernante de turno. ¿Okay? Por ejemplo, Eduardo Lora acá nos dice: el modelo de desarrollo basado en la protección de los mercados nacionales y la intervención estatal ha sido reemplazado por un conjunto de políticas orientadas en forma dominante a ese propósito de mejor eficiencia. Claro, es decir, ya la concepción es diferente, que ya, digamos, el sector público, las políticas públicas, no tienen que, digamos, proteger los mercados nacionales de por sí, ¿no? Puede segmentar alguna protección, digamos, porque incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Europa lo hacen, pero nosotros tenemos que, digamos, ver, digamos, canales propicios para ver dónde intervenimos y dónde no. En general, la intervención pública no es buena, digamos, para fomentar, digamos, la inversión extranjera, ¿no? Entre el consenso de Washington y el informe Banco Mundial también vemos acá algunas reformas, ¿no? Disciplina fiscal, reorientación del gasto, reforma tributaria. Fíjense, digamos, los diferentes temas de reformas en los años 80, ¿no? Y el diagnóstico, fíjense acá, más importante, un Estado macrocefálico y sobredimensionado. O sea, un Estado enorme. O sea, no por ser muy grande va a ser más eficiente. Mejor es ser pequeño y ser óptimo. Esa es la idea, ¿no? Lo que se logró entender en este caso, ¿no? Dentro del análisis del consenso de Washington. Entonces, aplicando también, entonces, las reformas estructurales también en la apertura comercial y cambiar la forma tributaria de un país, que es esencial, ¿no? Para poder justamente obtener ingresos que puedan, ¿no? Hacer alcanzar, digamos, los beneficios a la población, ¿no? Con la reforma tributaria yo puedo tener ingresos, ¿no? Justos para poder realizar mis proyectos, ¿no? Liberación financiera, las privatizaciones. Ahora esto también ha cambiado, ya las privatizaciones no son buenas, ahorita ya ese concepto ya ha sido básicamente desechado, ¿no? Por las malas experiencias que hemos tenido. Ahora el término es concesiones, ¿no? En el cual, ¿no? Digamos, en un país como el nuestro, ¿no? Contrata con digamos, una empresa, ¿no? Externa, y le dice, digamos, te doy 30, 40 años en concesión, una carretera, un hospital, un centro educativo, entre otro tipo de entidades públicas o empresas públicas, y tú las puedes manejar, ¿no? Terminados esos 30, 40 años, pasa ya a poder del Estado. Y si quiero te vuelvo a contratar, o si no, no. Entonces, una ventaja que el Estado no pierda sus activos, ¿no? Como que sí se da en la privatización. Entonces, de acuerdo a un informe del Banco Mundial del año 97, el Estado está en un profundo proceso de transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que, sobre todo en países en vía de desarrollo, hay un desequilibrio. Si hablamos nosotros de países desarrollados no hay ningún problema, porque hay un equilibrio, ¿no? Existe básicamente un rectángulo, ¿no? Si nosotros hablamos gráficamente, en el cual los ingresos, ¿no? Están distribuidos equitativamente. Claro que hay ricos también, pero normalmente el peso de todos los ingresos recae en la mayor cantidad de la gente, ¿no? Digamos, solamente hay un 5%, ¿no? De ricos y un 95% de clase media, ¿no? En cambio, en nuestro país y en países en vía de desarrollo como el nuestro, hay un concepto piramidal en el cual, ¿no?
solamente, ¿no? Digamos, pocos tienen mucho y muchos tienen poco, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos, el 95%, ¿no? Son pobres, muy pobres, algunos de clase media y muchos tienen mucho dinero. Entonces, ese es el desequilibrio entre, digamos, un escenario frente a otro, como un país en vía de desarrollo como el nuestro, ¿no? Bueno, entonces la tendencia que se está dando en la nueva gestión pública, ¿no? Es orientada al ciudadano, ¿no? Los gobernantes sean gerentes, no solamente políticos, sino sean técnicos. Las entidades a empresas, es decir, empresas públicas. Es decir, no que generen ganancias, ¿no? Sino que esas empresas, ¿no? A través de, digamos, de una buena administración, puedan generar lo adecuado para poder, ¿no? Obtener ingresos para el Estado, y esos ingresos puedan utilizarse en pro justamente del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Diferente a una concepción de una empresa que solamente busca utilidades, ¿no? Entonces, se baraja el esquema, una nueva condición del nuevo modelo burocrático a la nueva gestión pública, ¿ya? Entonces, crisis de modelo burocrático, como les he explicado en anteriores diapositivas. El modelo burocrático nació como un concepto positivo. Lamentablemente, en países como el nuestro se trastocó, ¿no? Y como tal, entonces, ¿no? El resultado fue negativo, y sobre todo cuando no tenías el esquema, la organización, ni los recursos, sobre todo humanos, para poder advertir que eso no iba a ser positivo. Entonces, al final de la aplicación, nos quedamos con entidades públicas sobredimensionadas, saturadas de empleados públicos, que a veces es difícil sacarlos porque están bajo regímenes contractuales, digamos, de por vida. Entonces, eso genera, digamos, demasiados costos a un país como el nuestro. Bueno, y esto es básicamente lo que se vino después de la crisis del petróleo. El concepto cambió de descentralización a descentralización, es positivo, pero las ideas neoliberales, ¿no? Entonces, con esos temas neoliberales, es decir, ya se aperturó mucho más el concepto de mercado. El Estado interviene poco o casi nada, digamos, pero ojo que en la práctica, muchos países en Europa y Estados Unidos intervienen en determinados campos. Incluso nosotros estamos aprendiendo eso, ¿no? En el alza del dólar intervenimos para justamente nivelar el dólar y no provocar, digamos, desfases económicos. Privatización de empresas públicas. Ya les he dicho que ese concepto ya está cambiando por el de nosotros, digamos, por lo de concesión. El desmonte del Estado desarrollista cepalino, es decir, atravesando, digamos, lo que dice CEPAL, ¿no? Entonces, el CEPAL dice que el Estado tiene que ser más óptimo, más eficiente. Entonces, ese es lo que dice CEPAL, que es algo, digamos, que está en boga ahorita. Entonces, la característica de la nueva gestión pública es cambio de las políticas a la administración, más desarrollo de atención al costo del servicio, ¿no? Un concepto diferente, ¿no? Entonces, es decir, más atención al ciudadano que al costo mismo del servicio. Es decir, cambio en la agregación a la desagregación del servicio, detalle de los presupuestos. Es decir, ve exactamente con qué contamos para dar un buen servicio. Es decir, ser eficientes, ¿no? Ser eficaces. Cambio en la planeación y bienestar del servicio al público, reducción de costos y disciplina laboral, ¿no? Entonces, si hay que planear, los planes tienen que alinearse con los programas y con, sobre todo, el presupuesto, ¿no? Y tiene que haber reducción de costos, ¿no? O sea, ser eficientes, ser óptimos, ¿no? Y tener que haber una disciplina laboral, ¿no? Es decir, tampoco tener, digamos, personas que se anclen, ¿no? Por muchos años en la administración pública, ¿no? Sobre todo aquellas personas que no lo merecen, ¿no? Por eso que ahora con Servir se está aplicando la meritocracia, se busca aplicar eso. Cambio en la operación de producción de controles y responsabilidades también,
y diversificación de contratos del sector privado para dedicarse al control, ¿no? Es decir, tercerizar lo que se puede tercerizar, por ejemplo, servicios de informática, de mensajería, de limpieza, de vigilancia, entre otros, ¿no? Que al final, de repente un tercero puede manejarlo más y nosotros podemos costearlo y desembolsar menos recursos, ¿no? Entonces, la característica de la gestión bajo la postburocracia son todos, digamos, conceptos nuevos, actividades con valor, es decir, actividades que conlleven a una sostenibilidad en la satisfacción de los clientes, ¿no? Determinación del cliente interno, que es el trabajador, y el cliente externo, que es básicamente el ciudadano que se beneficia con nuestros servicios o productos. Cultura de rendición de cuentas, es decir, que todos tienen que rendir sus cuentas en la medida de lo posible, es decir, ¿cuánto ganas? Tanto gano, ¿no? Tanto hago, ¿no? Y tanto he hecho, ¿no? O es decir, no es que tú trabajes y listo, entres y te vas. Y no se sabe exactamente con cuántos ingresados, no. Entonces, falta de transparencia, no la verdad. Entonces, esa es la situación, ¿no? La eficiencia como criterio de evaluación, definitivamente, es decir, la productividad, que es mejor que la producción. Entonces, es decir, hay que ver, digamos, si esa entidad, si esa empresa, si ese trabajador es eficiente, mejor. Entonces, hay que incentivarlo, hay que motivarlo y hay que, digamos, adecuar la estructura organizacional a que él se pueda mantener, digamos, con una línea de carrera, lógicamente, dentro de la organización. Búsqueda de mejora continua, ¿no? Es en base justamente a la Total Quality Management de los japoneses, ¿no? Potenciar la participación de colaboradores de controles de servicio al cliente, ¿okay? Es controles, a través de, ¿no? Validación de la cuantía del servicio y separación de la prestación del servicio y el control. No son conceptos nuevos de la nueva gestión pública también. Entonces, el nuevo modelo de intervención estatal, por su parte, arranca de la crítica al paradigma burocrático, ¿no? Y plantea un nuevo modelo en construcción que tiene varias versiones. La reinversión del gobierno, que dice Osborne, las 5 R's, que es Jones y Thompson, el enfoque de cambios, Guy Peters, y transferencia de políticas, es Nixon, ¿no? Son enfoques, digamos, de la nueva gestión, porque no es que son un enfoque, sino hay varios enfoques, pero algunas herramientas entre ellas son similares, buscan justamente la modernización del Estado, ¿no? Por ejemplo, acá hay el enfoque de Osborne, ¿no? Un gobierno tiene que ser previsor, inspirado al cliente, es lógico, orientado al mercado, de corte empresarial. Bueno, habría que verlo. Por ejemplo, en nuestro país sí tenemos, digamos, un aparato empresarial, sí, a través de FONAFE tenemos algunas empresas públicas, son pocas, antes teníamos mucho, lo hemos privatizado, ¿no? O gobierno dirigido a resultados también es algo que se está dando ahora, ¿no? Ya antes simplemente se gastaba el presupuesto por gastar, o simplemente las entidades realizaban sus operaciones por realizarlas, pero sin un enfoque técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jones y Thompson nos dicen la reestructuración. Reestructurar es cambiar algo totalmente, ¿no? La reingeniería es cambiar algo, pero una parte nada más de ella. La reinversión ya es totalmente el cambio por todos lados, ¿no? Realinearse, reconceptualizarse, es lo que dice Jones y Thompson. Son otras herramientas, otros enfoques. Guy Peters dice no hay que hacer cambios estructurales, que también lo dice el anterior experto. Empoderar, ¿no? Fortalecer ciertas cosas. Los procesos, ya comienzan a hablarse de procesos. La desregulación, importante justamente para alguna inversión externa, pero sin perder el control de la misma. La mercadización, ¿no? La diferencia entre la reforma de la primera y segunda generación, ¿no? Acá vamos también, por ejemplo, lo que dice Nixon: la efectividad, la eficiencia económica, la mejora en la equidad, la creación de un entorno propicio para el desarrollo del sector privado. ¿Por qué es importante el sector privado? Porque justamente es un sector, ¿no?, que conlleva
a que el Estado pueda tener mayor ingreso primero, conlleva a que se dé más trabajo a la población y por lo tanto entonces suba el PBI y digamos los niveles económicos en general de un país, ¿no? Nixon también, por ejemplo, dice, ¿no?, de la descentralización, ¿no?, cambiar la orientación central de los insumos a otra central de los resultados, básicamente, entre otros, ¿no? Entonces, aquí las herramientas de la gestión pública podemos nosotros determinarlas como la siguiente: reestructuración, la cadena de valor, la calidad total, el costo basado en actividades, la reingeniería en relación a la tecnología de información, el benchmarking, aprender de los mejores, análisis de procesos, el outsourcing, que es la tercerización, la reinversión, planificación estratégica, que ya todos conocen, investigación de mercados, que es importante, la información, el empowerment, el fortalecer a determinados grupos, ¿no?, de la sociedad, y la reconceptualización a través de la descentralización que se está aplicando ahorita, y digamos las organizaciones abiertas al aprendizaje, es decir, un continuo aprendizaje. No es que nadie sabe nada o nadie sabe todo, es decir, que a medida que vayas justamente enfocándose esto, se va aprendiendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una política nacional de modernización, tenemos la PCM básicamente a través de la Secretaría de Gestión Pública, que está acá, es la que ve el tema del sistema de modernización, ¿no?, del país. Acá vamos a ver, por ejemplo, la Política Nacional de Modernización, gestión por procesos, simplificación administrativa, estructura de funcionamiento, ética y transparencia, conceptos y elementos vitales, ¿no?, cómo se va desarrollando el concepto de modernización, la Política Nacional de Modernización, la pública 2021, relacionada al Plan Bicentenario, ¿no? ¿Por qué necesaria la modernización de la gestión pública? Porque lleva muchas ventajas, ¿no?, justamente, sobre todo la máxima, resultados en impacto positivo para la población, ¿no? Entonces, eso tiene justamente todo, ¿no?, unos antecedentes que se han dado para aplicar justamente ese sistema, ¿no? Entonces, las reformas que ha habido, las distintas reformas, ¿no? Hay una ley marco de modernización del Estado, hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo también, ¿no? Bueno, el SNIC, que ahora se llama Invierte Perú, también está alineado a ese proceso de modernización, ¿no? El planeamiento estratégico, el sistema de abastecimiento, la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Acá tenemos que ver y acotar acá, por ejemplo, la estructura. Hay 5 pilares, digamos, en la nueva gestión pública como herramienta: planeamiento estratégico, están las políticas públicas, plan estratégico imperativo, el presupuesto para resultados, la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, el servicio civil meritocrático, el sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento como pilares, y como ejes transversales, el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Bueno, señores, hasta aquí hemos conversado acerca de los nuevos instrumentos de gestión pública, o mejor dicho, la nueva gestión pública. Hemos visto diferentes enfoques de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Y estamos viendo entonces que ya a través de diferentes estudios del Banco Mundial, del BIC y de otros expertos, ¿no?, ya se ha enfocado en conceptos similares, de paradigmas similares, ¿no? La descentralización, ¿no?, el benchmarking. Tenemos también aspectos de la planeación con el presupuesto alineados, ¿no?, entre otros conceptos que son importantes para delinear lo que ahora vamos a ver más adelante como nuevos instrumentos de la gestión pública, ¿no? Gracias y seguimos más adelante.